Vamos a ver alguna cuestión sobre sombras y reflejos y hacer una pieza calculando pues un porcentaje medio de sombras y reflejos. Si por ejemplo tenemos un objeto cualquiera, cojamos una regla para hacerlo más rápido. Por ejemplo, voy a coger aquí un cubo. Tenemos este cubo en perspectiva militar. Y hay una cuestión de sombras y reflejos y es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, digo que este cubo, esta línea se proyecta su sombra aquí y digo que son rayos solares, pues todos los rayos siguen en la misma dirección y las verticales también tienen por sombra la misma dirección, con lo cual será una traslación de este cuadrado, ¿no? Aquí. Eso quiere decir que también si hacemos por la lista de atrás esta dirección, ya tengo ahí la sombra que proyecta el objeto. Entonces decíamos que había un tipo de sombra propia, que era la propia del objeto, ¿no?, que estaba en las caras del objeto, y había otro tipo de sombra que se proyectaba sobre el suelo. Hay otro caso y es cuando se proyecta sobre sí mismo, ¿no? O sea, es una sombra que se autoarroja sobre sí mismo, ¿no? Bueno, pues tenemos, como decíamos, la sombra propia del objeto y la sombra arrojada sobre, en este caso, el plano horizontal del suelo, ¿no? Luego, aparte, pues también decíamos que cuando la luz incidía más ortogonalmente sobre una cara, pues entonces tendría más luz que otra que la tocara más tangencialmente. Eso quiere decir que aquí también podríamos oscurecer un poco, pero sin llegar al oscuro este, ¿vale? Bueno, pues tenemos, por un lado, lo que se llaman los valores tonales, que es dar los tonos correspondientes a las caras de oscuridad. No hay el blanco puro, todos tienen, no hay el tono clarísimo, todos tienen algo de sombra o de penumbra, ¿no? Y luego tenemos por otro lado también, aparte de los objetos que tienen sombra, los objetos que reflejan, ¿no? Entonces, quería dejar claro que los objetos que reflejan pues tienen menos sombras, o sea que las sombras y los reflejos son inversamente proporcionales. A más sombras, menos reflejos, ¿no? Y lo vamos a ver hoy como ejemplo. Eso quiere decir que, por ejemplo, los espejos no sombrean, ¿no? Cuando los iluminan, ¿por qué? Porque están reflejando todo lo de alrededor, ¿no? En cambio, en los objetos que se dan las sombras con total precisión, hay los oscuros de sombra proyectada, pues necesariamente el reflejo apenas existe, ¿no? Entonces, en los objetos tipo plástico, una mesa, una regla, pues tendrán un cierto porcentaje de sombra y un cierto porcentaje de reflexión, ¿no? Son los objetos sobre todo con cierto pulimento, ¿no? En este caso vemos que refleja la luz de vez en cuando, ¿no? En estos casos ya es más difícil que se proyecten las sombras, ¿no? Ahí vemos que el oscuro este que proyecta debajo más bien es debido a que se está reflejando el objeto, ¿no? Entonces, como son elementos inversamente proporcionales, si hago un espejo, pues las sombras desaparecen, ¿no? Bueno, pues vamos a ver hoy un caso medio donde hay sombras, hay reflejos, y entonces podríamos decir que sería un objeto como de plástico, ¿no? Por ejemplo, este objeto puede proyectar sombras, como vemos ahí el lápiz que proyecta su sombra, pero también refleja, no mucho. Bueno, tenemos que verlo sobre todo si la luz está detrás, ¿no? Entonces, si refleja ahí con ángulo, ya sabemos, ángulo incidente igual a reflejado, sí que aparece el reflejo, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer el cálculo en un objeto. Dibujamos en perspectiva cónica, que es en la que estamos ahora, la que el ojo ve. Dibujamos la planta del objeto, vamos a verlo por detrás mejor. Entonces, coloco aquí, por ejemplo, la posición de el plano de cuadro visto desde arriba y la posición del punto de vista. Ya sabemos que es desde V una perpendicular al cuadro, obtenemos el punto principal, ¿vale? Marco aquí el punto de vista y coloco un objeto en posición
Vamos a hacer, por ejemplo, que vea esta cara, pero que vea esta más, ¿no? Porque nos interesa más esta. Y vamos a variar, como venimos haciendo siempre, en vez de poner luz solar, vamos a coger luz puntual, ¿vale? Entonces, dibujo aquí el objeto. Viene por aquí, tiene el vértice ahí en el cuadro, así es más rápido. Colocamos aquí la posición de... Voy a hacerlo un poco grande para que se vea, si no... Bueno, tenemos ahí entonces esto, había que hacerlo desplazando reglas, pero el trípode ya sabéis que me lo impide, prácticamente un cuadrado. Bueno, y a partir de aquí ya podemos trabajar sobre ese espacio, marcando aquí la línea de tierra. Bueno, pues tenemos ahí la línea de tierra y vamos a poner el horizonte, que podamos ver la pieza, pues aquí, por ejemplo, podamos ver la cara superior. Bueno, por último, desde el punto de vista hacemos paralelas a... Esta es la línea de tierra, esta es la línea del horizonte. Por V, por el punto de vista, hacemos paralelas a las dos direcciones de la pieza, obteniendo así las fugas. Estamos bastante cerca, el horizonte está muy alto, va a salir muy distorsionada, pero bueno, no nos importa. Sabemos que es una anamorfosis, ¿no? O sea que donde se cortan ahí las dos líneas tenemos el punto de vista. Ya digo, si colocamos aquí, como va a fugar hacia arriba, está muy distorsionado, pero bueno, no sé si igual. Habría que alejar más V. Bueno, vamos a alejarlo un poco más, porque si no... Bueno, lo vamos a hacer así, es igual. Aunque salga distorsionado, es igual. Para que no salga distorsionado hay que alejarlo del cuadro más, así las fugas se alejan más, ¿no? Tenemos ahí una fuga subida y la otra, como siempre, las fugas al horizonte y las trazas a la línea de tierra. Prolongamos las líneas de la pieza y ya tenemos el cuadrilátero en perspectiva. Tenemos ahí una línea, tenemos la otra, y esas dos trazas, que son las intersecciones con el cuadro, las subimos mediante verticales a la línea de tierra. Subimos este punto y subimos este punto. Como no puedo desplazar las reglas, cojo ahí la referencia del papel. Tenemos ya entonces la traza, sale de este punto y ahora tenemos que subir esta traza. Bueno, pues si nos fijamos, estas dos líneas salen de estos dos puntos y van a esta fuga, siguen esta dirección a esta fuga. Las paralelas tienen un punto en común y la imagen de ese punto al infinito es la fuga, ¿vale? Ya fugamos. Bueno, o sea que estas dos líneas, el observador a esta altura las ve siguiendo esas dos direcciones, ¿no? Mientras que estas dos, pues sale de este punto y de este y van a la otra fuga. Ya tenemos ahí el cuadrilátero. Bueno, o sea que este es el prisma, ¿no? Bueno, por último, sabemos que las medidas a partir de la traza en la línea de tierra están en verdadera magnitud. Bueno, pues vamos a hacer esta primera medida. Colocamos esta medida, es una medida real, y hacemos el primer prisma de este tamaño. Y a cierta distancia vamos a darle aquí esta altura, por ejemplo hasta aquí, y aquí vamos a darle esta otra. Son líneas verticales a partir de aquí. Entonces debe fugar hacia ese punto
y por último hago aquí otra vertical, de manera que el prisma viene ahí en esa forma escalonada hacia ese punto, ¿no? Bueno, fugamos por aquí y fugamos por aquí. Vale. O sea que lo estamos haciendo aquí, pero sabemos que si prolongamos estas alturas hasta esta línea tenemos la medida real. Si prolongamos esta línea hasta esta vertical tenemos la medida real aquí. Vale. Voy a cortarla, por ejemplo, por aquí. Hago aquí otra vertical y hago aquí otra vez esta dirección, o sea que estas dos son paralelas porque van a la misma fuga. Aquí hago otra línea vertical y tengo, bueno, en vez de hacer esta forma escalonada voy a continuar esto hacia el fondo, de manera que aquí tengo este especie de rectángulo y me llegará hasta este punto. O sea que tengo ahí este hueco prismático. Ahora puedo seguir trabajando aquí de cerca, manteniendo las paralelas. Las alturas ya sé cómo tomarlas. Entonces teníamos este segmento que iba hacia esa fuga, este otro también. Este otro lo vamos a alargar, por ejemplo, hasta aquí, sin pasarnos del detalle este que vendría por aquí, a ver si aquí no entra dentro. Entonces tenemos esta L, tenemos este rectángulo, ahora fugamos. Vale, y por último hacemos este. Con lo cual aquí tenemos otro rectángulo. Tenemos este rectángulo, este otro. Y ya ahora levanto por aquí una vertical. Salió ahí muy fino ya al final, pero bueno. Aquí muevo esto un poco. O sea que este trozo del final sería muy delgado. Entonces hago aquí al final esta vertical y luego a partir de este punto la otra vertical, fuga hacia aquí. Esto fugará también hacia ese punto. En realidad estoy haciendo la perspectiva al revés y de la perspectiva puedo sacar los datos, ya que tengo ahí abajo el punto de vista. Si tengo el punto de vista y tengo la perspectiva, puedo sacarlo siempre, ¿no? Máxime cuando los puntos están entrelazados con un punto del cuadro. Habría casos muy excepcionales donde no se cumpliría, pero bueno, o sea que ya tenemos la pieza al completo, ¿no? Vamos a remarcar bien algunas líneas. Marcar también esta línea vertical. Bueno, y estaría ya completo, ¿no? Bueno, estoy pensando si colocamos un punto de luz va a quedar todo un poco lejos, va a quedar muy grande la sombra. También podríamos hacer una sombra por aquí, luz solar, para el caso es lo mismo. La diferencia está, recordad que la luz solar y la puntual en cónica funcionaban igual. ¿Por qué? Porque en realidad cuando tenía un objeto, imaginaros este objeto en perspectiva cónica, vamos a poner solo el cuadrilátero. Si tenía aquí el Sol, pues en realidad la proyección del Sol, teníamos el Sol L y L' su proyección, alineábamos esto con esto y ahora este punto con este. Y ahora ya sabemos que esta va a ser paralela a la misma fuga, con lo cual este punto está alineado con este. O sea que la sombra de este cuadrilátero será este cuadrilátero. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad la luz solar se comporta como una luz puntual, exactamente igual, con lo cual aquí el cálculo sería exactamente igual. Entonces, para que no salga la sombra muy grande, porque
para que no saliera tendría que cogerla fuera del papel. Entonces podemos hacer luz solar, por ejemplo, que vaya en esta dirección. Hasta aquí, por ejemplo. Entonces, voy a hacerlo así lo más oblicua, entra dentro. A ver. Viene por aquí, o sea que la sombra vendrá por aquí. Si nos fijamos, sobre este plano viene por aquí y esta es la fuga de las líneas verticales, ¿no? Eso quiere decir que aquí abajo también le pasará lo mismo, ¿no? Esta es la fuga de las líneas verticales, ¿no? Y ahora el rayo de sol quedará sobre una vertical por FV, ¿no? Era lo que decíamos siempre, ¿no? Entonces, si por ejemplo mantengo que la sombra de este punto va a caer, si hago una vertical, por ejemplo, en este punto, pues ya sabemos que la sombra va a caer exactamente, o sea, la fuga de los rayos va a ser exactamente en la intersección de la vertical por FV con esa línea. Ahora que esta es F, esta es la fuga de las verticales y F de los rayos solares, ¿vale? Tenemos ahí los dos puntos, ¿no? Bueno, con lo cual todos los rayos irán hacia aquí. Eso quiere decir que el rayo que pase por aquí irá hacia esa fuga. Viene por aquí, como corta esta vertical, por aquí levanto una vertical. O sea que corta aquí, entonces uniré este punto con este. Bueno, aquí lo mismo, uniré este punto con este. Y ya se terminaron las sombras. Bueno, pues eso sería todo, como vemos, sencillo. Solo nos falta esta forma escalonada. Una forma escalonada da la otra forma también escalonada, por homología lo sabemos, ¿no? Entonces este punto fuga hacia FR, corta aquí. La sombra de esta horizontal será esta. La sombra de este punto será este. O sea que tenemos este punto, este. Ahora necesariamente la sombra de esta vertical irá hacia aquí. La sombra de este punto irá hacia FR, corta aquí. La sombra de esta línea irá hacia fuga 2, llamaremos, ¿no? Entonces viene aquí, esta ya corta aquí, entonces a partir de aquí fuga hacia FV y ahora esto fuga hacia FR. Y vemos que para no perderlos, entonces tenemos este punto, luego este y ahora este. Ahora la sombra de una vertical es otra vertical. Y por último la sombra de este punto va hacia FR. Con lo cual corta aquí. Y la sombra de esta línea de atrás era una línea paralela a ella, va a la misma fuga. Y por último este punto tendrá su sombra al unir con FR, con el rayo, corta aquí. Entonces la sombra de una vertical va hacia FV. Y caerá en la base por detrás, en la intersección esta. O sea que esos tres puntos están alineados y está bien dibujado, que no está muy allá, pero bueno. Aquí al ser muy oblicuos, pues bueno, viene por aquí detrás, por aquí y corta ahí. Bueno, entonces esta es la sombra de este segmento es este, y ahora tenemos esto por aquí. Entonces recordad que podríamos ir nombrando 1, 2, 3, 4, 5 y 6, la sombra de atrás y la vertical de atrás. Se acabó. Bueno, con lo cual ya tenemos toda la figura, podemos obtener la figura también en planta. Vamos a poner un ejemplo para que quede completa. Es más rápido hacerla así a voluntad que hacerlo aquí y luego no sabemos lo que va a salir muchas veces. Más fácil hacerla en 3D y construirla luego, a partir de ahí restituirla, ¿no? Entonces, si nos fijamos esto, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una línea corta aquí. Esta línea va a esa fuga y corta aquí. Eso quiere decir que si bajo este punto, pues realmente la línea sale de aquí y sigue la dirección esta, ya que es paralela a ella. O sea que esa línea realmente es esta. Vale. Bueno, pues igual que he hecho esta, también podría hacer esta, lo mismo, bajo aquí, traigo y sigo la dirección. Igual podría hacer esta, bajo, sigo la dirección y así con todas, ¿no? Bueno, con lo cual ya no nos vamos a detener más en eso,
porque es elemental, vamos ya a darle sombras y reflejos, ¿no? Bueno, lo que sí, si queremos ser precisos, sí que es necesario tener esto. ¿Por qué? Por lo siguiente. Las sombras no es necesario, pero los reflejos sí, porque ahora esto es una simetría, su reflejo, y tendrá el mismo tamaño en el espacio. Entonces necesitamos saber la posición exacta, voy a marcar este punto, esta línea la bajo, a ver que ya se me está perdiendo aquí, tengo que traer el portaminas. Les decía que esta línea la bajaba mediante una vertical y cortaba aquí abajo, entonces unía con 2, corta aquí, ¿no? Entonces bajaba otra vertical y sigue esta dirección, paralela a esta. Por lo tanto viene por aquí. ¿Para qué me valía esto? Pues para lo siguiente, ¿no? Lo pongo en un ejemplo, pero bueno, como todos son iguales, entonces si también hago este punto por el mismo procedimiento, puedo hacerlo, bajarlo aquí, traerlo por aquí y ver que cae aquí, ¿no? También podría hacer, si nos fijamos, FV cae aquí, más rápido, sin calcular nada. FV y FR quedan en esta vertical. O sea que tiene aquí la dirección de la sombra. O sea, esta es la dirección de los rayos de luz, por tanto, haciendo una paralela, a ver si puedo hacerla desplazando la regla para ser un poco más preciso. Entonces decía que si hacía una paralela a esta línea, desplazo la regla por este punto y vemos que cae aquí. Bueno, pues esa, vamos a bajar esto un poco, esa es la sombra de esta línea, esto que vemos aquí, ¿no? Sigue esta dirección y va hacia esta fuga. Bueno, entonces bastará con coger el compás y esta medida traerla aquí y traerla aquí. O sea, es una simetría en el espacio cuya continuación nos define ahí la posición del reflejo. O sea, el reflejo de A es A', ¿no? Entonces hacemos otra vez esto, la dirección esta, tenemos aquí la traza, subimos con una vertical y ahora fugamos hacia 2 y traemos esta línea hasta el suelo y como venía por aquí cae aquí. Entonces fugamos hacia este punto y ahora ya sabemos que el reflejo realmente que venía por aquí va a caer exactamente en la intersección aquí. Por lo tanto levantamos una vertical y llega hasta aquí. Bueno, eso quiere decir que podemos obtener siempre los reflejos de todos los elementos, ¿no? Esta simetría quedará aquí a igual distancia, ¿no? Y por tanto hago esta línea, tengo su traza, subo la traza, sigue la dirección a la vertical, esta línea corta en el suelo aquí, fugo, corta aquí, levanto una vertical y ahí está el reflejo. Bueno, como todos se hacen igual, igual, pues ya no hago más, ¿no? Por último ya concluimos y ya termino el dibujo, ya solo hay que dar sombras y se acabó. Entonces levanto una vertical por aquí, esta fugará a ese punto, por lo tanto la sombra sale de este punto y va hasta ese punto. O sea que tenemos esto y aquí igual. Bueno, tenemos ya ese trapezoide. Ya no voy a hacer más cálculos aquí porque todos son iguales, hay que hacer las simetrías para todo, habría que hacerlo también de este lado para ver aquí dónde corta en profundidad, ¿no? Entonces tendría que traer aquí esta medida y ver que realmente la simetría ahora de este lado cae aquí. Ver dónde cae esto, traigo por aquí la línea, la subo, fugo y en el suelo levanto y caería ahí. Le digo, no lo voy a hacer porque si no nos tiramos 3 horas aquí. Pero bueno, sabemos ya el método para calcular los reflejos, las sombras. Entonces ya para concluir los marco ahí y ya está. Y analizamos un poco lo que decíamos de alternar luces y sombras, ¿no? Entonces decía, el reflejo de esta línea debe continuar hacia el final,
Vamos a coger una regla más pequeña. Esta misma, ¿sabes? Prolongo esta línea y viene por ahí hasta el final, ¿no? Ya que, vaya, ya es que ni la veo. A ver, viene por aquí abajo. Vale, no la de arriba. Esta igual irá hacia el final y habría que calcular la profundidad, como dijimos antes. Entonces, por ejemplo, que venga hasta aquí. Eso quiere decir que el reflejo de esta línea será una paralela que va también a la misma fuga. O sea que el reflejo de esto es esto, el reflejo de esta sombra es esta, y ya nos acercamos, a ver. Tenemos el reflejo de esto ahí enfrente, esto allí detrás, ¿no? Y habría que hacer también este de aquí que coincide y sale ahí un rombo, ¿vale? O sea que siempre se cuatruplica, ¿no? Y lo mismo aquí, la profundidad me lo da esto. Luego aquí la profundidad me hace este triángulo. La profundidad aquí la calculo por el método de antes y me sale aquí otro rombo, ¿no? Y ahora habría que hacer los reflejos hacia abajo. Entonces el reflejo hacia abajo es la continuación, es una línea vertical por este punto, y aquí ya no hay nada que calcular porque las medidas en vertical se toman directamente. Eso quiere decir que esta medida será igual que esta, o sea que la puedo coger ahí directamente con el compás. Esta medida en altura la cojo aquí y la marco. Parece que era más pequeña. Bueno, entonces viene por aquí, o sea que el reflejo de esta línea será esta. Pues voy a hacerlo a ojo. Luego esta línea a partir de este punto cae aquí. Eso quiere decir que caería aquí si existiera, aunque ahí hay vacío, pero sí nos deja ver este reflejo. O sea que va hacia ese punto. Y debe llegar exactamente hasta, o sea que se ve ahí el final un poco. O sea, este cuadrilátero aparece aquí, la L esta aparece aquí debajo, y ahora lo mismo, esto aparece aquí reflejado, va hacia aquella fuga, o sea, este reflejado ahí, y tenemos esto coincide con esta línea, no tendría por qué coincidir. Tenemos luego el reflejo de esta línea aquí detrás, el de esta línea aquí detrás, y ahora el de esta línea aquí debajo, la continuación. Y ahora habría que reflejar también las sombras en vertical, pero bueno, ya no lo vamos a hacer, si no, no acabamos hoy. Pues esta medida igual, luego el triángulo, etcétera. Bueno, una vez ya que tenemos marcadas todas, empezamos a dar un poco de sombra. Esta será la zona de luz, o sea que ahí vamos a definir mejor la línea. O sea, tenemos por un lado esta línea y por otro lado esta otra línea. Y ese filo de cierto grosor es zona de luz. Pues sí que habría que dar tonos de sombra e ir viendo. Entonces esto se refleja aquí, entonces este oscuro lo vamos a reflejar todo por ahí. Para ir rápido deberíamos ir haciéndolo con un difumino, pero bueno, a darle las sombras, este y su reflejo aquí también enfrente, debe fugar al mismo punto, o sea que debe fugar aquí y unirlo con este punto. A ver si estamos fugando bien. Sí. Bueno, pues lo mismo, este triángulo. Entonces decíamos que las sombras eran inversamente proporcionales. Eso quiere decir que si cojo sombras y reflejos al mismo tiempo, estoy haciendo un objeto ligeramente reflectante, pero que también recoge sombras, ¿no? Entonces esto proyecta sombra. Tengo el trípode ahí, no. Proyecta sombra aquí, proyecta sombra enfrente, y esta cara proyecta toda su sombra. Lo mismo, esta cara está de espaldas a la luz, también toda en sombra. Esto todo en sombra, tendríamos que hacerlo suave, con un tono homogéneo. Esta cara está toda en sombra. Y
esto también hasta el final. Bueno, para ir más rápido, a ver si le doy un poco con el difumino, intentar homogeneizar un poco, o sea que deja medio manchas todo. Entonces, esta zona de sombra, esta zona de sombra, esta zona, la sombra que proyecta, lo mismo aquí, la sombra que proyecta. Bueno, y por último también decir, la luz, si nos fijamos, cae así, entonces habría que ver realmente dónde es más ortogonal. Entonces, para ver dónde es más ortogonal podríamos proyectar aquí esta altura, ¿no? A partir de este punto proyectar la altura, a ver si esta altura es así de grande y esto es así, realmente el rayo, también cogemos esta altura, el rayo parece que corta más ortogonalmente, habría que hacer un abatimiento ya, a ver dónde corta más ortogonalmente, entiendo, bueno, podría ser en cualquiera de las dos caras, entiendo que es bastante parecido, o sea, esto parece casi de igual ángulo respecto a esta cara que a esta, ¿no? A veces está claro, ¿no? Aquí no tanto, aquí habría que hacer el abatimiento. Bueno, vamos a prescindir de ese detalle, seguimos sombreando, lo digo para ser más preciso ahora. Bueno, vamos a cambiar ahí un momento la música. Bueno, pues seguimos. Aquí, por ejemplo, claro, es que parece un ángulo casi igual. Bueno, vamos a darle sombra a esto. Entonces tenemos toda esta zona de sombra. Bueno, ya sabemos por dónde está la sombra, dónde están los reflejos y ahora habría que empezar a conjugar. Ahora es lo más peligroso, ¿no? Porque, por ejemplo, esta si es zona de sombra y refleja, pues también habría que proyectar esta línea. A ver si la tenemos proyectada. Entonces decía, esta línea se proyectaba aquí en una vertical aquí abajo y ahora viene esta de aquí que ya no se ve, ¿vale? Pero todo esto está en sombra, entonces todo esto habrá que, aunque sea zona de luz, poner aquí el reflejo de la sombra. Luego el reflejo del cielo, del techo, de lo que haya ahí detrás, ¿no? Podría ser un tono también algo con degradado. Entonces tenemos este oscuro que se refleja aquí. Este oscuro también se reflejará hacia abajo. Hacemos una vertical. Entonces las sombras hay que reflejarlas. Entonces la medida hasta aquí. Habría que coger el compás. Lo traeríamos hasta aquí. No parecía que iba a llegar tan abajo. O sea que la vertical por ahí llega prácticamente hasta abajo de todo. Y a partir de aquí sube hasta este punto donde caiga. También con el compás lo cogemos, ¿no? O sea que tenemos este reflejo y tendremos también el reflejo este, que viene por aquí, la simetría. Y luego el triángulo este más oscuro. Luego la sombra esta que se refleja a continuación, ¿no? Lo mismo, esta línea que se refleja todo por aquí. También por aquí. Esta la continuación hacia F1. A partir de aquí ya es una cuestión de dibujo artístico, porque habría que dar los tonos
los valores que tiene cada tono, los oscuros, y eso ya no es competencia del dibujo técnico. Entonces tenemos aquí este triángulo duplicado también respecto a esta línea, que también marcaremos por aquí con su simetría más fuerte al principio. Lo mismo aquí, su simetría al principio. Y recordamos que la sombra tiene más fuerza allí sobre, el reflejo tiene más fuerza sobre la sombra, ¿no? Entonces este triángulo aquí detrás también se reflejará por aquí. Entonces tenemos esa forma ya rectangular que se repite, perdón, romboidal. Entonces tenemos esto que en profundidad se refleja ahí, estos dos puntos alineados con uno, esta sombra, este reflejo que se suma a la sombra. Vale. Entonces tenemos esto ahí enfrente. Esto también habría que hacer la simetría, como esto sigue esta dirección por aquí. Si nos fijamos, esta dirección también tendrá su simétrica aquí. Entonces habría que calcular este punto, hacer la perspectiva de esta línea, su simétrica, y representarla aquí, de manera que nos aparezca aquí el triángulo reflejado con todo esto ahí, ¿no? O sea que esto hay, que este punto y este punto donde caiga, que lo podemos también calcular así. Ahora a partir de aquí una horizontal, bueno, pues tendrá su simétrico aquí, y vemos que estos puntos están alineados, ¿no? Con la fuga 1, ¿no? Eso quiere decir que en el momento en que este punto tenga su reflejo sobre esta línea que va hacia 1, pues ahora haremos otra línea paralela a esta, etcétera, ¿no? Bueno, queda ahí dentro, es muy pequeño, o sea que no merece tampoco la pena calcular el dentado este ahí enfrente, que a lo mejor deja ver ahí un hueco, ¿no? Es decir, que todo aquí se puede calcular. Entonces decíamos, esto, por ejemplo, también, aunque como es sobre zona de luz, estará sutil, pero bueno, habría que oscurecerlo. Y decíamos lo que decíamos antes, que el reflejo era inversamente proporcional a la luz. Cuanto más reflectante fuera la pieza, pues el reflejo a la sombra me refiero, cuanto más reflectante, pues menos sombras marcaría, ¿no? Entonces, igual que reflejamos esto aquí, pues esto aquí sería la continuación. Entonces tenemos aquí también la continuación. Marcamos aquí la sombra, que es lo que se definiría bien. Aquí igual. Recordemos que la sombra se define más allá de donde sale justo, y luego se va haciendo más difusa, se va perdiendo el contorno, se pierden los contornos. Remarcamos aquí esta línea que se refleja hacia abajo, el oscuro de la intersección más oscura también. Entonces esto aquí también tendrá que reflejarse aquí, termina aquí, y ahora empieza la L reflejada a partir de este punto, por ejemplo. Con lo cual esta sería zona de luz dentro de la sombra. Eso quiere decir que esto podría ir más oscuro, ya que está reflejando esta L de luz, quitando su sombra. Entonces ponemos más oscuro lo que falta, ¿no? Bueno, como decíamos, yo he reflejado este tono, entonces si esto se refleja le pongo el mismo tono, pero normalmente sobre la luz apenas aparece el reflejo, mientras que sobre la sombra sí que podemos hacerlo oscuro, ¿no? Esto también podemos superponer el reflejo de la sombra y remarcarlo, y aquí igual, aquí igual. Ya digo, a partir de aquí ya es un trabajo de artístico, ya no, el dibujo técnico ya poco nos puede decir esto, ¿no? Pues este oscuro también podríamos dispersar también las formas, o sea, dispersar quiere decir difundir un poco los tonos por aquí, ya que la reflexión
Este es el reflejo de esto, por eso aparece oscuro, pero la sombra debe quedar mejor definida. Y lo mismo aquí. Recordamos que los entrantes también tienen más oscuridad, con lo cual esto tendrá más oscuridad y reflejará ahí eso. Y lo mismo aquí. Lo mismo aquí. Y aquí igual. Bueno, pues tenemos ya esos entrantes con los reflejos, que ya digo, no tiene por qué ser nada real porque los tonos no acompañan. Eso ya sería una cuestión de hacerlo artísticamente, ¿no? Y luego el reflejo ahí de esto y de esta pared, ¿no? El oscuro este reflejado y este otro. Esto la continuación, aquí una vertical. Con lo cual todo esto quedará pues seguramente más en oscuridad incluso que eso. Bueno, vamos a ir concluyendo. Entonces al final pues podemos dejar, como no estaba claro, este ángulo donde incidía más ortogonalmente, parece que incide más ortogonalmente aquí, con lo cual puedo dar en los planos estos un poco más de oscuridad. Y este de arriba igual. Bueno, entonces hay que ver si están todas las simetrías. Este está, pero es fácil que se olvide alguna. Este está enfrente, también este está hacia abajo. Lo mismo está hacia abajo, enfrente. El plano termina aquí, la simetría termina aquí. Entonces a partir de ahí reflejaría esto el espacio de enfrente. Con lo cual aquí podríamos fundir un poco también lo que está más lejos, más oscuro, pero menos que esto de arriba. Bueno, con lo cual ya prácticamente estaría completo. Para no dejar esto blanco, pues podemos poner un pequeño tono aquí de degradado. De aquí igual, ya que es un entrante. Y verificamos a ver si falta algún detalle. Sí, podríamos dar contrastes aquí para dar más luz ahí, no por otra cuestión, ¿no? Cuanto más oscuro le pongamos, más claridad le estamos poniendo en el otro lado. Pues todo esto aquí en el borde. Bueno, y eso que estuviera también en concordancia un poco con el extremo este para tener ahí más luz, y lo mismo aquí, y lo mismo aquí. Con lo cual podríamos incidir en este oscuro, pero en este de arriba íbamos a poner más. Bueno, entonces tenemos este, porque íbamos a decir que este tenía más luz, ¿no? Y por último también por aquí podríamos incrementar los oscuros al lado de la pieza. Bueno, ya no lo vamos a hacer, pero habría que poner por ahí todo más oscuro, ¿no? Vamos a poner ya y concluimos. Bueno, pues se me ocurre que este reflejo podría llevar más oscuro. Este sobre todo aquí en el comienzo. Y como no puedo sacar más oscuros porque el lápiz grafito no da más de sí, ya puedo utilizar ya para concluir el bolígrafo y ya termino. Entonces cojo un bolígrafo negro. Podría coger un lápiz compuesto, pero no es preciso y tiene las líneas gruesas. Entonces simplemente para remarcar zonas de mayor contraste, pues por ejemplo aquí
los entrantes y lo mismo aquí. Remarco aquí la tinta y lo mismo aquí. Me permite sacar más oscuro. Aquí también puedo afianzar un poco y lo mismo aquí. Aquí igual. Aquí puedo sacar el oscuro también, más intensidad. Y aquí igual. Aquí también puedo tirar el oscuro hasta el final, incluso un poco más. Aquí igual. Y lo mismo aquí hasta la sombra, que ya que la luz no apenas coge la oscuridad. Y aquí podría seguir marcando más contraste. Aquí igual. Y aquí lo mismo. Como se pierden ahí las líneas con los oscuros, pues bueno. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Es un estudio de cálculo de sombras y de reflejos. Hemos visto el método para sacarlo, ver que los puntos están alineados, los de reflejo con la fuga siempre, que estas medias en vertical se mantienen, lo mismo para aquí. Podríamos sacar también más contraste, pero bueno, lo vamos a dejar. Y luego que el oscuro se va perdiendo. Eso quiere decir que no solo el oscuro aquí es más intenso, sino que poco a poco va perdiendo oscuridad. O sea que arriba es más oscuro que hacia abajo. Aquí es más oscuro, pero también puede reflejar arriba el oscuro, con lo cual también puede incrementar el oscuro abajo, pero la reflexión tiene más intensidad donde comienza. Lo mismo aquí, más intensidad donde comienza. Bueno, el dibujo no es nada real, por lo que digo, por el valor de los tonos, el oscuro que debe llevar cada tono, que eso ya es una cuestión de artístico y aquí el artístico no juega, ¿no? Entonces habría que ir poco a poco degradando hacia afuera ese oscuro y detrás también y dejarlo lo más suave posible. Ahí hasta el final. Y allí se pueden perder los contornos al final y aquí también podríamos, diría, hacerlo más homogéneo. Bueno, lo dejamos aquí entonces.